Estamos en un culto misionero. Por lo tanto, es importante que todos nosotros podamos conocer las condiciones de un verdadero líder. Alabado el nombre del Señor. Mire, en estos versículos que hemos leído, nos habla que sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, se descarría, se va. Y cuando un carro se desenfrena, pues se choca. Y cuando se choca, se destruye. Y cuando un carro se destruye, los que van adentro se mueren. Así que un pueblo, en este caso hablando de la iglesia, un pueblo sin profecía está pronto a descarriarse, a desviarse, a morir. Pero cuando en la iglesia se guarda la palabra de Dios, siempre seremos dichosos, bienaventurados, felices. Habrá éxito, habrá prosperidad en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. El Señor levantará líderes. El Señor derramará de sus dones, de su Espíritu Santo. Proverbios capítulo 11, verso 14, que leímos también anteriormente, dice: donde no hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. La única manera que la iglesia permanezca es que la sabiduría de Dios se ejerza, se manifieste en la iglesia. Por eso que es importante que en el líder, porque una de las condiciones de que el líder debe de tener es sabiduría de Dios. Porque cuando hay dirección sabia, cuando hay sabiduría de Dios, el pueblo permanece, no cae. Pero cuando el necio gobierna, entonces el pueblo también cae, se extravía. Y hay algo más. La Biblia nos aconseja a buscar el consejo, la ayuda, porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Queremos hablarles sobre liderazgo bíblicamente, es decir, lo que la Biblia habla y enseña sobre el liderazgo. Cuando hablamos de un líder, estamos hablando de aquel que va delante, de aquel que guía, de aquel que es ejemplo, de aquel que gobierna. El Señor se reunió con sus discípulos y les comenzó a hablar acerca de los gobernantes de este mundo. Y le dijo que los gobernantes de este mundo se enseñorean del pueblo. Pero que en la iglesia no debería ser así. Que en la iglesia el que quería ser grande, el que quería liderar, tenía que servir a los demás. Mientras que en el mundo buscan el liderazgo y el gobierno para ser servidos, en la iglesia del Señor el líder debe buscar servir a los demás. Ese es el verdadero liderazgo, en buscar el bien de los otros y no el nuestro propio. ¿Sabe que la gente siempre busca su bienestar, su comodidad, busca lo suyo? Pocos son los que se interesan por los demás. Pero el Señor enseña que el líder cristiano debe buscar el bienestar de los otros, de su prójimo. Debe interesarse por los demás antes que por él mismo. También la Biblia nos enseña que el líder es el que lleva la responsabilidad. Es el que lleva la carga sobre sus hombros. Es aquel que está pendiente siempre de lo que está pasando. Un líder que no se interesa por lo que ocurre a su alrededor. Un líder que no se interesa, que no es responsable en las cosas que hace, pues no es un buen líder. Para que la iglesia funcione, tiene que haber un liderazgo. Como en cualquier institución, como en cualquier organización, siempre hay alguien que va a la cabeza, que va dirigiendo, que va guiando, que administra también. La iglesia es una institución divina, porque Dios es el que fundó la iglesia, el que creó la iglesia, a través de ese nuevo pacto, de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en la iglesia siempre tiene que haber liderazgo. Y el líder es formador de líderes. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, de todos sus discípulos, escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Con los que estuvo, hermano, por 3 años y medio constantemente enseñándoles, instruyéndoles, capacitándoles. Y también, hermano, encomendándoles
responsabilidades. Alabado el nombre del Señor. Hay una condición que Dios nos ha impartido. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y esa condición es que todo verdadero líder debe ser como Cristo. El mismo Señor Jesús dijo: aprended de mí, porque el líder está para enseñar, para guiar y para ser ejemplo. El Señor nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa encomienda divinamente impartida por el Señor es la cual debemos de seguir. Ahora mire, ser humilde y manso no es cosa sencilla. No todos tienen, hermano, estas características de humildad y mansedumbre. Pero Dios, que es el quien levanta líderes en su obra, Él es el que los capacita, Él es el que los transforma, Él es que hace que su corazón cambie y nos hace tomar conciencia de que Dios se agrada y utiliza a aquellos que son mansos y humildes de corazón. Ahora, el propósito de Dios es utilizar cada una de nuestras vidas, porque son millones y millones de personas en el mundo entero que necesitan la enseñanza de la palabra. Son millones de personas que necesitan conocer a Cristo, que necesitan ser salvos, que necesitan salir de esa condición pecaminosa, de esa condición espiritual de pobreza. Alabado sea Dios. Entonces, ¿a quién Dios va a utilizar para este propósito? A su iglesia. Por eso es que en la iglesia Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros, a cambiar nuestras actitudes, nuestro carácter, y llevándonos a ese molde perfecto que es Jesucristo el Señor. Entonces Dios quiere utilizar nuestras vidas para su gloria y para su honra. El líder cristiano no debe olvidar que su servicio a Dios, que su liderazgo es para honrar y glorificar el nombre del Señor. En el líder cristiano debe haber el resplandor de Dios, es decir, esa gracia de Dios, esa presencia de Dios, ese fuego de Dios, ese poder de Dios. Por eso que el líder tiene que ser alguien que esté sometido a Dios, alguien que tenga comunión con Dios, alguien que haya tenido una experiencia real con Dios y en quien Dios haya tratado y perfeccionado su vida para este ministerio, para este trabajo, para esta encomienda, para esta labor de liderar la grey del Señor. El apóstol Pedro manda a los pastores a apacentar la grey del Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre. El Señor no nos ha mandado a enseñorearnos, sino a servir. Gloria a Dios. Vamos a ver algunas condiciones para un liderazgo eficaz o exitoso. Lo primero que un líder debe tener es visión. ¿Qué cosa es la visión? Es la capacidad de ver. Cuando alguien dice: tú ves allá, de aquí a 5 cuadras, esa paloma que está en la azotea, y estás viendo esa ramita que lleva en su pico. Sí, lo veo, dice: qué buena visión que tienes. Entonces, la visión es la capacidad de ver. Pero usted mira, todos vemos. Pero en este caso, es la capacidad de ver lo que Dios quiere que se haga, los propósitos de Dios en la vida de la iglesia, los propósitos de Dios para con su obra. Entonces, el acto de ver o percibir las cosas es la visión. En esa visión natural que todos tenemos, vemos la realidad de las cosas. Pero cuando hablamos de la visión de Dios, estamos hablando de aquellas cosas que Dios nos habla o que las intuimos por medio del Espíritu Santo con respecto a las cosas que Dios quiere realizar. La visión es aquel sentir que viene al corazón, aquellos anhelos, metas, sueños que Dios pone en nuestra vida para realizar como líderes en la obra del Señor. En otras palabras, la visión es el discernimiento de la realidad y en un sentido o en una dirección que Dios
nos está guiando y que permite ver por anticipado lo que Dios quiere hacer. Entonces el que tiene visión espiritual es aquel que ve las cosas que Dios quiere hacer en el futuro. Aleluya. Y que nos va a utilizar para esos propósitos que Dios tiene. Una visión clara de parte de Dios en la vida del líder es fundamental. Es decir, que el líder que no tiene visión no va a poder liderar eficazmente. La visión del líder tiene que ser clara, porque nosotros no podemos tener duda sobre las cosas que Dios quiere que hagamos. No podemos tener dudas sobre los objetivos que Dios tiene con la iglesia del Señor. Cuando emprendemos algo, lo hacemos porque estamos seguros, porque estamos convencidos que eso es lo que Dios quiere que se haga. Si usted no está convencido de eso, entonces usted no se mueva a hacer nada. Pero si usted tiene la convicción, la seguridad que eso es lo que Dios quiere que usted haga, hágalo, que Dios va a estar con usted. En una oportunidad estábamos en un templo en el centro de la ciudad. El templo era un poquito más grande que este, tenía 20 metros de fondo por 6 de ancho, casi igual que este. Y estábamos en ese lugar porque éramos pocos, pero Dios nos motivó, nos inspiró para ir a ese lugar y Dios comenzó a añadir las almas. Cuando ya casi estaba lleno, entonces le estábamos pidiendo al Señor un lugar más amplio, un lugar más grande, porque la visión es que todos conozcan el Evangelio y puedan ser salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y ese es el deseo del líder también, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan ser salvos. En ese deseo, hermano, de que Dios siga salvando las almas, entramos en un programa radial de 6 horas. Y Dios estaba haciendo su obra, hermano, hasta que comenzamos ya a pensar en un lugar más amplio, porque ya, hermano, en cultos especiales nos llenábamos. Bendito el nombre del Señor. Entonces buscábamos un lugar céntrico y no encontrábamos, hasta que apareció un lugar no tan céntrico, pero un poco escondido. El edificio tenía como 5, 6, 7 pisos, creo, no recuerdo exactamente. Y entonces desde lejos vi el último piso y dije, ahí vamos a poner un letrero, toda la fachada, para que todos puedan ver que ahí está la iglesia. Pero no me podía ir o salir del lugar donde estábamos sin la dirección de Dios. Entonces comenzamos a orar y comenzamos a pedirle a Dios que Dios nos confirmara. Porque la responsabilidad de la obra, o el retraso o el tropiezo de la obra, Dios se lo va a demandar al líder. Entonces, hermano, Dios nos confirmó y fuimos a ese lugar. Tenía la seguridad de que Dios quería que fuéramos a ese lugar. Ahora ya estaba seguro, porque ya Dios me había confirmado en 2 aspectos que yo le pedí que me confirmara. En esos aspectos que le pedí, uno fue el precio y otro en el tiempo del alquiler de ese local. Porque hay gente que no alquila su local por 1 año, mucho menos por 2. A veces lo alquila por 3 meses, 6 meses. Más no quieren porque tienen un montón de pensamientos, malas experiencias. Entonces estar cambiándose de local continuamente, eso también no es bueno. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si me alquilen tanto y por lo menos por un plazo de 2 años para arriba, esa va a ser tu voluntad. Si no, no. Y en el precio que yo le había dicho al Señor, me lo concedieron. Y cuando le dije, ¿y por qué tiempo queremos hacer el contrato? Me dijo, por 1 año. Le digo, mire, yo no puedo hacer contrato por 1 año porque el año pasa rápido. Y para estar pasándose con todas las cosas es dificultoso. Yo necesito que aunque sea me alquile por 2 años. Y entonces ya después podemos renovar el contrato. No hay problema, me dijo. Entonces estábamos seguros que esa era la voluntad de Dios. Y fuimos, hermano, a ese lugar y Dios siguió añadiendo las almas. A pesar de que no estaba en un lugar muy visible, pero con el letrero se hizo visible. Alabado el nombre del Señor. Y como Dios es el que lleva las almas también, pues Dios seguía añadiendo las almas en ese lugar. A su nombre gloria. Entonces la visión tiene que ser clara. Uno tiene que estar seguro de que ese es el plan de Dios, que eso es lo que Dios desea, que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Algunos a la visión le llaman meta. ¿Qué cosa es la meta? El objetivo que uno persigue. Entonces Dios nos permite, hermano, soñar, tener, aleluya, pensamientos que vienen de parte de Dios
y decimos entonces, eso es lo que Dios quiere. Mi meta es hacer esto, aquello o lo otro. Entonces podemos llamar también a la visión como una meta a seguir, como algo determinado que Dios quiere que hagamos. Ahora, para llegar a esa meta hay que usar estrategias, y las estrategias también Dios nos da. Alabado el nombre del Señor. Y como dice la palabra, y si nos falta algo, necesitamos la ayuda de, aleluya, de alguien, entonces hay que buscar el consejo. Alabado el nombre del Señor. El consejo de Dios, el consejo de aquellos que son nuestros mayores en la fe, de aquellos ancianos de la iglesia también, como le llama la escritura, hombres sabios, mujeres sabias de Dios. Cristo vive. El hombre de visión, el líder, tiene que tener una mente optimista. Hablando en términos humanos, el líder debe ser un hombre de fe. El líder no puede ser un hombre pesimista acerca del futuro, acerca de lo que Dios va a hacer. No, tiene que ser una persona que tenga fe, una persona que vea, que sienta con el corazón de Dios. Por ejemplo, si llegamos a un lugar y encontramos, por ejemplo, como aquí, que hay un buen número de hermanos, ¿sí? Uy, gloria a Dios, Dios me ha traído a un bonito lugar. Con que los hermanitos no se vayan, gloria a Dios, vamos a estar contentos. Alabado el nombre del Señor. Bueno, ya tenemos templo, ya tenemos sillas, ya tenemos púlpito, ya tenemos micro, ya tenemos esto. Ya, gloria a Dios, ya tenemos todo ya. Ya no necesitamos nada más. Un líder no puede ser así. El líder no puede ser conformista. Por eso ahí interviene la visión. Alabado el nombre del Señor. El proyecto, los propósitos de Dios, hacerlo una realidad. Ver, hermano, lo que Dios quiere que se haga dentro de su obra. Dios jamás va a desear, hermano, que permanezcamos solamente los que estamos. El propósito de Dios es que cada día las almas se añadan. Y que los que ya Dios va preparando, a los que Dios va capacitando, a los que Dios lo va utilizando dentro del liderazgo de la iglesia, salgan, hermanos, para liderar en otro lugar. Por eso ninguno puede decir, gloria a Dios, ya tengo mi salvación, ya aquí, contento, feliz, aquí hasta cuando Cristo venga. Usted tiene que anhelar servir al Señor, ser un instrumento de bendición. Dios no nos ha llamado, hermano, para estar sentados todo el tiempo de nuestra vida, sino para ser luz, ejemplo y bendición para otros. Entonces el que tiene visión, el que sabe lo que Dios quiere, tiene que ver o tiene que imaginarse el camino o la estrategia, como decíamos, para poder llegar a ese fin que Dios quiere, para poder tener el resultado que uno anhela en su corazón. En otras palabras, podríamos decir que la visión es la gran expectativa en cuanto a las cosas que deben ser, o la expectativa de las cosas en cuanto al futuro. Alabado el nombre del Señor. Un líder debe tener esas expectativas. Un líder debe tener esos sueños, esos anhelos de poder, hermano, engrandecer la obra de Dios. Mire, por ejemplo, vemos a José, que siendo todavía un adolescente, tenía muchos sueños, muchos anhelos, muchas metas. Dios le estaba mostrando lo que en el futuro iba a acontecer con él. Su padre, sus hermanos no lo entendían, pero él sabía que Dios lo estaba llamando para liderar. Y mire, sucedieron muchas cosas. Hubo muchos obstáculos. Sus hermanos lo quisieron matar, Dios no lo permitió. Lo echaron en una cisterna sin agua, luego lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Pero allá, en medio de su esclavitud, él seguía con sus sueños, él seguía con esa visión, él seguía con esa meta, con ese objetivo que Dios le había puesto en su corazón. Y comenzó a trabajar arduamente. Se ganó el cariño, la confianza de Potifar. Luego, estando en prisión, hermano, ahí también fue amado, querido por todos los presos. Ahí Dios lo llevó para conocer al panadero y al copero, para que entonces, hermano, a través de uno de ellos pudiera llegar hacia el palacio de Faraón. Y estando en el palacio de Faraón, Faraón se dio cuenta que este hombre era un hombre diferente a todos los demás, que en este habitaba el Espíritu de Dios.
que había una gran sabiduría con la cual había sido dotado de parte de Dios. Entonces le hizo el segundo en todo el imperio egipcio, cumpliéndose sus sueños. Luego, más tarde, cuando sus hermanos vienen y se postran delante de él, maravilloso el nombre de Jesús, para pedir alimento, ayuda. Pero eso no era el objetivo, que sus hermanos se postraran delante de él. El objetivo era poder servir a los demás. Entonces vemos que el líder, la primera condición que debe tener es que tenga visión espiritual, que sea una persona optimista, una persona de fe. La segunda condición es que sea una persona de trabajo arduo, porque el líder que tiene visión, esa visión lo va a transformar en un accionar. La visión no es solamente para tenerla en la cabeza ahí. No, la visión es para ponerlo en acción. El sueño es para ponerlo en acción. La meta es para ponerlo en acción, para buscar los medios y las formas de cómo cumplir esa visión, ese sueño, ese propósito de Dios. Por eso el líder debe ser una persona de trabajo. Tomás Alva Edison, él escribió sobre los genios, aquellos hombres que hicieron inventos, hermano, que transformaron prácticamente el mundo, inventos que trajeron una bendición grande para toda la humanidad. Y él dice que los genios llegaron a ser genios por el 1% de la inspiración. ¿Cuántos de nosotros somos inspirados a hacer algo? Pero para lograr concretizar eso que anhelamos, para lograr concretizar ese objetivo, la inspiración solamente fue el 1%. Y el 99% fue la transpiración. El 1% de inspiración y el 99% de transpiración. ¿Quién es el que transpira? El que trabaja. En otras palabras, para lograr las metas, el 1% es inspiración y el 99% es trabajo. Todos los grandes líderes fueron personas trabajadoras, esmeradas, alabado el nombre del Señor, autodisciplinadas y de gran trabajo. Hombres y mujeres que han alcanzado el éxito en su vida, que han alcanzado grandes cosas en su vida. Porque las grandes cosas empiezan con un sueño, con una meta, con un propósito, con una inspiración y luego un trabajo arduo hasta alcanzar esa meta. Quizás usted ha soñado o está soñando con su casa propia. Ya usted tiene el sueño, usted tiene la inspiración, hasta quizás ya ahí en su mente lo tiene dónde va a ser la cocina, dónde va a ser el baño, los dormitorios, cuántos dormitorios, la sala grande como para hacer cultos familiares con los vecinos. Ya usted tiene ya la imaginación ahí. Gloria al Señor. Pero con la imaginación no se construye. Alabado el nombre del Señor. Se construye con el trabajo. Mira, aquí, aunque el local es pequeño, pero antes de que todo esto existiera, hubo una imaginación, hubo un sueño, hubo algo, hermano, que estaba en la cabeza, el pensamiento, la forma de hacer las cosas. Y luego todos hemos puesto la mano y se ha hecho una realidad. Alabado el nombre del Señor. Entonces, por eso que toda persona que quiere tener éxito en su vida, toda aquella persona que quiere lograr sus metas, toda persona que quiere prosperar en su vida, debe, hermano, esforzarse y trabajar, que Dios va a bendecir y va a respaldar el trabajo o la labor que usted haga. Hay un dicho que dice que nadie llega al éxito por un vuelo repentino. Es decir, nadie llega al éxito, a la cima, por un vuelo repentino al azar. Llegaste arriba. No sé cómo llegué. No, nadie llega al éxito por un vuelo repentino, sino por un arduo trabajo. En Chiclayo tenemos un hermano que es abogado. Él quedó huérfano muy pequeño y él comenzó, hermano, a lustrar zapatos desde muy pequeñito para ayudar a mantener su familia, a sus hermanitos que también habían quedado igual que él, hermano, en la orfandad. Llegó el momento en que tenía que estudiar secundaria y los medios no habían en la casa. Era una viuda con varios hijos, pero él siguió trabajando arduamente y trabajaba mediodía y mediodía estudiaba. Terminó su secundaria con éxito y él no se conformó en ser, hermano, uno que lustrara el calzado de los demás. Él dijo, no, yo quiero tener una carrera profesional. Yo quiero llegar a ser un profesional para ayudar a mi familia, para ver por mis hermanos. Y se esforzó y trabajó más duro. Y entonces terminó su carrera. Algunos dicen, uy, qué fácil, ese hombre debe haber sido de padres millonarios que lo hicieron estudiar en la universidad. Así cualquiera es abogado, así cualquiera es médico, así cualquiera es ingeniero. No todos
algunos tienen la bendición y el privilegio, hermano, de que sus padres le costeen y le paguen los estudios. Por eso el que tiene padres, hermano, que los están educando, dele gracias a Dios y dele gracias a sus padres y valore lo que le dan. Alabado el nombre del Señor. Valore lo que le dan. Esfuércese por sacar buenas notas. Esfuércese para recompensar el sacrificio de sus padres. Pues este joven no tenía nadie quien le costeara los gastos, pero él no se conformó a esa condición que él tenía. Él soñó, él deseó y él trabajó duro hasta terminar su carrera. ¿Por qué es un profesional? ¿Por qué tiene esa carrera? Porque no se conformó, sino que trabajó arduamente, hermano, para poder tener lo que hoy es. Hace decir, uy, qué bien, ese pastor tiene una iglesia grande. Uy, qué bendición, cómo está allá. Claro, pues seguro tiene vara, seguro tiene ahí su, aleluya, ¿quién lo ayudaba a llegar allá? No, hermano. Alabado el nombre del Señor. Sino que desde el principio han trabajado con amor, con dedicación, con humildad, con amor para el Señor, y Dios los ha ido bendiciendo, Dios los ha ido prosperando, Dios ha ido engrandeciendo su obra. Por eso tienen el lugar que tienen también. Alabado el nombre del Señor. Pastor Rodolfo dice que hay mucha gente que a veces se irrita, tienen cólera, se ponen a hablar mal cuando lo reciben. Bienvenido, bienvenido. Y todo el mundo contento y alegre de poder tener al siervo de Dios en una congregación. Por ejemplo, ¿cuánto me gustaría darle la bienvenida aquí también? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora todo ese respeto, ese amor que se le tiene, es porque él ha sabido ser un buen líder. Amén, gloria al Señor. Porque ha sabido ganarse el respeto, el amor de los demás. Alabado el nombre de Jesús. Pero hay gente que se pone, hermano, colérica, le sale roncha en el cuerpo. Porque a ellos no les hacen así. Pero él dice, ¿por qué no trabajas como Rodolfo González para que también te canten bienvenido? Para que te respeten, para que te obedezcan. Alabado el nombre del Señor. Porque el liderazgo no es imposición. El liderazgo es algo que uno se va ganando. Ese lugar, esa posición, hermano. Maravilloso el nombre del Señor. Miren, por ejemplo, el pastor Eugenio fue para el Ecuador como el supervisor de Ecuador. Entonces decían, claro, pues, como su papá Rodolfo González lo ha puesto como supervisor acá. Nosotros que hemos trabajado tanto, que hemos sufrido tanto. Pero no se fue a ninguna iglesia de las que ya había. Él se fue a levantar una congregación. Santo, mi Señor, aleluya. Y los que hablaban mal ahora dicen, no, ciertamente tiene ministerio. Ciertamente tiene llamado. Ciertamente es un siervo de Dios. Ciertamente es un líder llamado por Dios. Porque los resultados están visibles ante todos los demás, hermano. Entonces, aunque al comienzo no lo veían con muy buenos ojos, pero luego él se ha ido ganando el respeto, el amor y la obediencia y la sujeción también de todos los pastores en el Ecuador. Alabado el nombre del Señor, hermano. Porque hay una autoridad delegada y una autoridad que uno adquiere, que uno se gana. Fácilmente pueden venir y decir, bueno, acá el hermano Kevin va a ser el pastor de las brisas, así que todos tienen que obedecerle. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Se le confiere, se le da la autoridad. Y bueno, todos dicen, no es el pastor, vamos a respetarlo, no es el pastor, vamos a obedecerlo. Pero si se pone medio prepotente y mandón y que acá y que grita al lunes, oye, ¿qué cosa te pasa a ti? ¿Por qué me gritas? ¿Acaso eres mi papá? Alabado el nombre del Señor, y comienza a perder la autoridad. Comienza a perder la sujeción de los hermanos. Y ahí dice, ¿quién lo ha puesto como pastor? No tiene ni pinta de pastor. Alabado sea Dios. Pero comienza a predicar. Comienza a tratar con el pueblo. Comienza a darles cariño, comienza a darles amor. Comienza a servirle al pueblo. Entonces van a cambiar de parecer el pueblo. Y van a decir, no, este realmente es un obrero del Señor. Este realmente es un buen líder porque lo vemos aquí, lo vemos metido en todo, en medio
de adversidades, de circunstancias difíciles, aún de enfermedad, está aquí, trabaja. Entonces comienzan a reconocerle, comienzan a respetarle, comienzan, hermano, aleluya, a amarle. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, el liderazgo es algo que uno se lo gana. Alabado el nombre del Señor para siempre. A su nombre gloria. Claro, en el buen sentido de la palabra, porque nosotros sabemos que Dios es el que llama. Alabado el nombre del Señor. Dios es el que llama. Pero a ese que Dios ha llamado tiene que tener estas condiciones de humildad, de amor y de servicio también. Otra condición que debe de tener el líder. Vimos que primero debe tener visión. 2, ser un líder trabajador. 3, debe ser perseverante y empeñoso. Perseverante y tenaz. La perseverancia es una cualidad indispensable en el éxito del cristianismo. Sabemos que en medio de esta batalla espiritual hay una gran oposición. Hay oposición de los de adentro y hay oposición de los de afuera. Si el líder no es una persona que persevera, que se mantiene firme en sus objetivos, en sus metas, pronto desaparecerá. El Señor dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces la perseverancia es una cualidad que todos nosotros debemos de tener y que es indispensable para el liderazgo o para el ministerio. Gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces la perseverancia del líder se nota o se da a conocer en medio de las tribulaciones, en medio de la oposición, en medio de circunstancias adversas. Ahí se ve la perseverancia del líder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es una cualidad que todos nosotros debemos cultivar desde que nos convertimos. A perseverar primero en la fe, en la salvación, en la comunión con el Señor, aunque vengan pruebas y tribulaciones. Tenemos que seguir hacia la meta, hacia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al cielo. Santiago capítulo 1, versículo 1-12. Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, cuando haya perseverado en medio de la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la obra del Señor es necesario perseverar. Amén, gloria a Dios. A veces llegamos a un campo blanco o a una iglesia pequeña y queremos ver resultados rápido, pronto. Queremos ver, hermano, que en cada campaña pues se conviertan 50, 100, 200 y así hacer crecer rápido la congregación. Pero a veces damos campañas hasta de 3 días y ni uno se convierte. Claro, muchos pasan al altar, pero el hecho de que pasen al altar no significa que estén convertidos. Y a veces, hermano, no se ve el fruto, no se ve el resultado, porque el labrador, para ver los frutos, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un proceso, hermano. Alabado sea Dios. Miren, con el pastor Eugenio hemos hecho campañas allá en Santa Cruz de 3 días, no en una, ni en 2. Creo que en más de 3 oportunidades con él de 3 días cada campaña. Y pasaban al altar en el llamado 15, 12, pero luego ninguno llegaba al templo. Alabado sea Dios. Ni siquiera por un día, hermano. Entonces, ¿qué es lo que dice el diablo? Vete de aquí. Aquí no va a pasar nada.
Aquí no va a suceder nada. Aquí nadie se va a salvar, nadie se va a convertir. Estás por demás. Esa provincia tenía un distrito, hermano, donde la única congregación que había era la iglesia católica. Y el único día de culto al año en ese templo era el día de la fiesta patronal. ¿Usted se imagina cómo puede ser un pueblo así, hermano? Con una sola congregación y con un solo culto al año. Ese pueblo estaba desenfrenado, pervertido, hermano. Hacían cosas inmundas, horribles, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Entonces el diablo dice, no, aquí no va a pasar nada, no va a suceder nada, nadie se va a convertir. Pero los que hemos sido llamados por Dios, no estamos para escuchar la voz del diablo, sino para escuchar la voz de Dios, para seguir los objetivos, las metas de Dios, la visión de Dios, y Dios hará su obra. Alabado el nombre del Señor. Entonces no se desanime. Ahí se convierte usted y quiere que toda su familia se convierta al instante, al mes que usted está convertido, al año que está convertido. Señor, me tú has prometido que toda mi familia iba a ser salva. ¿Por qué? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no se convierten? El que persevera hasta el fin, ese será el que vea la gloria de Dios. Ese es al quien Dios va a bendecir. Ese es el bienaventurado. Maravilloso el nombre del Señor para siempre. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra, no nos cansemos. Es decir, sigue perseverando, no te canses. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. No te canses de predicar, porque a su tiempo verás los frutos. No te canses de dar buen testimonio, porque a su tiempo las almas, viendo tu santo ejemplo, tu testimonio, se convertirán. Alabado el nombre del Señor. Entonces, la perseverancia es fundamental en la vida del cristiano y especialmente en la vida del líder. Gloria al nombre del Señor. La posición de perseverancia es inevitable cuando hay visión y trabajo. La verdadera obra de Dios prospera en medio de la oposición. El hombre que persevera se mantiene firme en la visión y trabaja. Gloria al Señor. El que es un líder perseverante sigue trabajando, sigue con su visión, sigue hacia su objetivo, sigue hacia su meta, y Dios lo va a respaldar a su tiempo. Y por último, otra de las condiciones de un líder es su humildad. Visión, trabajo esforzado, perseverancia y empeño en las cosas que hace, y luego una vida de servicio y de humildad. El liderazgo no es sinónimo de señorío o avasallamiento que arrasa con todo. Algunos se confunden. Quizás ese es el liderazgo en el mundo, pero en la iglesia es totalmente diferente. Aquí el liderazgo no es sinónimo de ser señor, gobernante, faraón, ni de arrasar con todo el que se ponga delante de ti. Porque acuérdese que el liderazgo es una actitud de perseverancia en medio de la oposición. Ah, no, este no me cae bien. Este para hablando de mí. Este lo voy a poner en disciplina, lo voy a expulsar, lo voy a botar de la iglesia. No te quiero ver, lárgate. Ese no es un líder. El líder tiene que buscar ganarse el corazón de esa persona, hacerle cambiar de actitud con su ejemplo. No, ese hermano no me ha saludado y tampoco no la saludo. No la saludo. El Señor dijo a sus discípulos, ¿acaso los pecadores no hacen eso también? ¿No saludan y son amigos de los que les saludan y están de acuerdo con ellos? ¿Qué más están haciendo ustedes que los pecadores? Amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen y os ultrajan. Entonces la humildad consiste en eso, hermano. En poder entender sus flaquezas, sus debilidades de los demás. Ayudarlos a salir de esa condición. Entonces, el servicio y la humildad del líder tiene que ser como una bandera en su vida. Los líderes cristianos están llamados a ser siervos y no jefes. Hay una persona que conozco que no le gusta que le digan siervo. Porque dice, yo no soy esclavo. Si lo enseñamos de una manera de correctamente
expresar las cosas, pues definitivamente, hermano, nosotros no podemos llamarle a un hermano mi siervo. A ver, ¿qué pasa por acá, mi siervo Kevin? Pues diría mi esclavo, él no es mi esclavo. En todo caso, somos siervos del Señor, pero él no es mi esclavo. Esclavo, ven para acá, esclavo. Está mal, ¿no es cierto? Alabado el nombre del Señor. Pero si ciertamente no somos esclavos, pero tampoco somos jefes. Alabado el nombre del Señor. Y si podemos aplicar la palabra siervo, porque somos esclavos de Cristo, está correctamente hablado. Alabado el nombre del Señor. Pero el líder, gloria al Señor, es una persona que está llamada a servir a Dios y a servir a su prójimo. No somos amos, somos esclavos de Cristo. La autoridad del líder. Algunos dicen, mientras más grites, más te van a respetar. Por eso que hay algunas hermanas que son bien gritonas, porque quieren buscar respeto. Pero el respeto no se impone. El respeto se gana. Amén, gloria a Dios. Entonces no necesitas gritar para que te respeten. Amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una autoridad dada por Dios. Una autoridad que Dios nos ha conferido, que Dios nos ha dado. Pero esa autoridad no se usa con autoritarismo. Es decir, para que los demás nos tiemblen. Esa autoridad que Dios nos ha dado es para reprender los demonios. Para echar fuera a los demonios. Esa autoridad que Dios nos ha dado para predicar el evangelio. Si ciertamente, como líderes, merecemos respeto. La Biblia enseña que hay que respetar a los que nos presiden en el Señor. Y eso le queda ya a cada creyente que está bajo un liderazgo, ser respetuoso de las autoridades superiores. Pero el pastor no puede decir, tienes que respetarme porque soy tu pastora. ¿Por qué no me respetas, hermana? Respétame que yo soy tu pastor. Y en lugar de ganarse el respeto, cree que lo vamos a respetar. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive, hermano. Pero cuando uno es ejemplo, cuando uno actúa con humildad en su servicio a Dios y a los demás, ese respeto, hermano, se gana inmediatamente. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, el respeto por el trabajo que realiza el líder y la obediencia al líder por causa de la autoridad que Dios le ha conferido. Maravilloso el nombre del Señor. El énfasis de nuestro Señor Jesucristo en el líder se centró en la humildad. Siervo, no en la autoridad del líder gobernante. No somos siervos en la autoridad de un líder gobernante, sino más bien de un liderazgo cristiano con humildad. Amén. Bendito el nombre del Señor. El liderazgo no se ejerce mediante poder, sino mediante amor. Al verdadero líder se le obedece por amor, por consideración y por respeto. Le pongo un ejemplo en el hogar. A usted lo respetan sus hijos. Le obedecen porque si no, agarra la penca y el palo y lo deja medio muerto. Pues lo respetan porque si no, nos cae. Entonces cuando viene el papá, los niños oyen que ya toca la puerta porque saben cómo toca. ¡Llegó el cuco! Y le tienen miedo al cuco. Pero otra cosa es cuando toca la puerta y dice, llegó el papá, y todo el mundo sale a darle beso y lo abraza. Es diferente. Al uno lo respetan por el temor, por el miedo. Pero al otro lo respetan por amor, porque se ha sabido ganar el cariño, el afecto de sus hijos. Amén, gloria a Dios. No es consentidor. Hay momentos en que tiene que aplicar el castigo, la corrección, la disciplina, pero lo hace con amor. Alabado el nombre del Señor. Entonces los demás se dan cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Entonces se ganó el respeto, se ganó el cariño, se ganó la obediencia, el afecto por su trato, por su amor, por su humildad. Mientras que el otro le tiene miedo, pero no le tienen respeto. Entonces el verdadero liderazgo se ejerce con amor, no por fuerza, sino con ejemplo. No empleando la coacción, no empleando, hermano, la presión, sino
más bien la persuasión hacia la razón. Mire, cuando enseñamos la palabra, lo que buscamos es que el creyente entienda que a través del razonamiento que Dios nos ha dado, que el creyente pueda entender y razonar que lo que hace es bueno, es agradable a Dios y que trae bendición. No como una máquina programada. Te pusieron el chip que tienes que levantar tus manos. Ya, por eso levanto mis manos, porque dicen que hay que levantar las manos. No. Yo tengo que saber por qué levanto mis manos. Yo tengo que saber qué sucede cuando levanto mis manos. Tienes que orar y tienes que orar 2 horas diarias como mínimo. Tienes que levantarte a las 3 de la mañana, carnal. Y voy a preguntarle a tus hijos si te levantas a orar, si no te pongo en disciplina. Pero el pobre hombre se levanta 3 de la mañana ahí, hermano, y se levanta de cólera. Está molesto, está orando, pero está molesto. Y de tan molesto se queda dormido. Bendito el nombre de Dios, porque ejercieron presión. Te tienes que levantar y tienen que venir todos al ayuno, porque si no, no toman la santa cena. Y vienen al ayuno de cólera, mortificados, hermano. Bendito el nombre del Señor. Están en el ayuno, están obedeciendo, pero están teniendo bendición. No están teniendo bendición, hermano. Entonces, el liderazgo no se ejerce por presión, sino llevando al razonamiento y al entendimiento del creyente para que haga las cosas con plena certidumbre de lo que está haciendo. No, ciertamente yo necesito ayunar, porque en el ayuno se rompen los yugos, se sueltan las ataduras. Amén, gloria a Dios. Porque mediante el ayuno yo me acerco a Dios, me comunico con Dios. Mediante el ayuno mi carne se debilita, pero mi espíritu se fortalece. Entonces, viendo los beneficios, viendo el bienestar, viendo los resultados eficaces del ayuno, yo propongo y me determino venir y ayunar, porque sé que necesito, que me hace falta. Alabado el nombre del Señor. Eso es lo que hace el pastor. Llevarlo al creyente al entendimiento mediante la razón de lo que es bueno y de lo que es malo. Oye, ¿por qué ya no te pintas ya? No, es que el pastor dice que ya no nos pintemos. Y como la Biblia dice que hay que obedecer al pastor, tengo que obedecer. Entonces no sabe ni por qué. Entonces cuando usted dice así algo, dicen, oye, qué tonto que eres. ¿Quién es ese pastor para que tú le hagas caso? Yo no sé, ¿dónde está tu cabeza? ¿Cómo estás obedeciendo a ese hombre que ni lo conoce, ni sabe ni quién es? También que te quedan tus minifaldas, le dice. Entonces cuando uno no hace las cosas con entendimiento, dice, ¿verdad, no? Uy, qué sonso que soy. Uy, ¿cómo le he hecho caso? No, ya, mañana me voy a tomar a la cantina ya. Mañana me voy a la discoteca. Pues usted ve gente que por un tiempo está en la iglesia y luego se va, porque no está seguro, no está convencido, no ha llegado a comprender el porqué de esta nueva vida. Está por presión, está por emoción, está porque le gustó, pero ahora viene el ataque, viene, hermano, las pruebas, entonces se van. Bendito el nombre del Señor. Porque simplemente fue algo emocional, nada más. Estaba emocionado. Pero diferente es cuando uno llega al entendimiento por medio de la razón. Y a través de la razón y el entendimiento comprobamos que lo que Dios dice es bueno para nosotros. Amén, gloria a Dios. Que cuando Dios establece algo, lo hace pensando que el hombre sea feliz. Alabado el nombre del Señor. Que al hombre le vaya bien. Porque Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Entonces el líder tiene que tener esa mentalidad, esa visión de Dios, de transformar, de renovar la mente y el corazón del hombre a través de la palabra de Dios. Sin presión, sin fuerza, sin autoritarismo, más bien usando, aleluya, el amor y la humildad que nos ha enseñado nuestro Maestro, el Señor y Salvador Jesucristo. El poder del líder del cristiano está a salvo de abusos en las manos de aquellos que se humillan para servir. ¿Sabe que el poder daña a mucha gente? Sea el poder político, sea el poder militar o el poder económico, daña a la gente. Aún el poder eclesiástico lo daña a la gente, hermano. La única manera de salvaguardar ese poder y que siga fluyendo en nuestras vidas es que usted utilice ese poder de Dios con humildad y para servir.
El líder no puede pensar en otra cosa, sino en que Dios lo llamó para servir. Amén, gloria a Y Dios. para darle la gloria a Dios. Mire, si usted en su mentecita tiene esos dos objetivos nada más. Primero, que Dios lo llamó para servir con mansedumbre, humildad y amor. Hermano, no hay diablo, no hay demonio que lo saque, que lo derribe, que lo Amén, destruya. gloria al Señor. No hay. Pero cuando usted ya lo reconoce y el diácono dice, cambia de actitud ya. Limpia ahí ya. Bien limpio. Ya es obrero local ya. A ver, pueblo, alaben a Dios. Pueblo, dice, no dice hermanos ya, pueblo, vasallos, esclavos. Poder en Jesús. A un pastor lo reconocieron de licenciado, dice, dígame licenciado. Algunos dicen, no sea licenciado, sea el reverendo. Alabado el nombre del Señor. Pero seas lo que seas, tienes que reconocer que lo que tienes te lo dio Dios. Amén, gloria a Dios. Y te lo dio no para gobernar, sino para servir con humildad. Mejor es que te digan no parece siervo, a que te digan faraón, o esclavizador, o explotador. Entonces la autoridad y el poder se tiene que ejercer con autoridad, con humildad. Porque ese poder le pertenece solamente a Dios. Ese no es un derecho nuestro, eso le pertenece a Dios. Dios nos invistió con su poder. Dios nos llenó con su poder. Alabado el nombre del Señor, para servirle a Él y darle toda la gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermano. Póngase en pie. Cierre sus ojitos, levante sus manos. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere ser un líder en la obra del Señor? ¿Usted ama el liderazgo? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos cuando queremos ser líderes. ¿Por qué quiero ser líder? ¿Por qué quiero ser pastor? ¿Por qué quiero ser un obrero? ¿Por qué quiero ser un diácono? Y cuando usted se ha respondido al por qué, ahora ¿para qué? Porque es bonito, porque es un trabajo, porque me va a ir bien, porque me van a respetar, porque me van a obedecer. Algunos quieren liderar porque nadie los respeta, nadie les obedece. Y piensa que la iglesia sí la va a obedecer y sí le va a respetar. Pero quiero decirle que si ni los que están más cercanos a usted le obedecen y le respetan, en la iglesia mucho menos. Porque si no se supo ganar a los que son suyos, ¿cómo se va a ganar al resto? Es lo que dice la palabra: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la grey del Señor? Entonces no solamente es por qué o para qué quiero ser líder, por qué o para qué quiero ser pastor. Si usted quiere servir a Dios, ser un líder, ser un obrero, ser un pastor, debe recordar siempre, nunca olvidarse, siempre tenerlo ahí, que Dios es el que lo está llamando, que Dios es el que lo está invistiendo con su poder, con su autoridad, para servirle a Él y darle la gloria a Él. Por eso el canto: no daré mi amor a nadie más que a Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él, porque solo Él me puede sostener. Si vivimos para servir a Dios, si vivimos para hacer la voluntad del Señor, tendremos éxito en nuestra vida. Pero si sus motivaciones son otras diferentes al de servir y darle la gloria a Dios, no va a llegar muy lejos. Va a morir, va a caer herido. Lo hemos visto, hermano, durante todos estos años. Gente que ha querido gloria, que ha querido fama, que ha querido honra, que ha buscado poder, que ha buscado respeto, que ha buscado liderar. Pero se han olvidado que el verdadero dirigente de esta obra es el Señor. Y que su Espíritu Santo es el que nos guía y el que va adelante. Se olvidaron de eso. Y ellos quisieron ocupar ese lugar. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted va a vivir para darle la gloria a Dios, Dios lo va a usar, Dios lo va a respaldar, Dios va a hacer grandes cosas con usted y a través de usted. Pero si sus propósitos son diferentes, como Isaac ha dicho, usted no va a llegar ni a la esquina. Si llega a ocupar un liderazgo, si llega a ocupar un cargo, si llega a tener una responsabilidad, pronto lo va a perder. O usted mismo va a renunciar porque no encuentra hecho una realidad sus expectativas. Por eso renuncia mucha gente, porque dice: yo pensaba que me iban a obedecer, yo pensaba que me iban a amar, yo pensaba que iban a hacer esto, aquello, lo otro por mí. Yo pensaba y estaban pensando en ellos. No estaban pensando en el prójimo. No estaban pensando en servir a Dios.
No estaban pensando, hermano, en darle la gloria a Dios. Por eso perecieron. Santiago dice que las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasan, desaparecen, se acaban, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero llegar a la meta, yo quiero llegar al cielo, yo quiero permanecer hasta el fin. ¿Qué dice Dios? Sé manso y humilde de corazón. Dame la gloria, no te tomes la gloria para ti mismo. Yo quiero orar en esta noche, porque sé que aquí hay hermanos y hermanas que aman la obra del Señor, que quieren servir al Señor. Hay otros que están liderando y no queremos que sea perfecto, porque no hay ninguno perfecto, pero que tenga estas características en su vida. Cometemos muchos errores, pero no puede faltar en su corazón, en su liderazgo, en su ministerio, el amor, la humildad y el reconocer a Dios como el que le ha dado todo. Si alguno quisiera pasar aquí adelante al altar y decirle a Dios: moldéame. Señor, tengo un carácter quizás agresivo, violento, duro. Señor, soy egoísta, estoy pensando solamente en mí. Señor, me hace falta humildad. Soy un poco soberbio, arrogante, pero yo te amo y quisiera servirte. Quisiera hacer una bendición en la iglesia. Capacítame, fórmame, quita, saca todo lo malo que hay en mí. Y deposita, Señor, de tu Santo Espíritu en mi vida, en mi corazón. Arranca lo malo, saca lo que no sirve y lléname de ti. Lléname de ti. Yo siento ese llamado, tengo esa visión. Anhelo, Señor, servirte. Anhelo, Señor, predicar tu palabra. Anhelo ser un instrumento en tus manos. Ayúdame, bendíceme, moldéame, capacítame. Si hay alguien que quiera pasar, si hay alguien que quiera que hagamos una oración por usted, si hay alguien que quiere ser capacitado por Dios, venga y dígale: Señor, capacítame, aquí está mi vida. Yo quiero servirte. No por bienes materiales, no por una vanagloria de esta vida, sino porque siento en mi corazón el anhelo ferviente, el deseo de poder, Señor, llevar este mensaje de tu palabra a las almas que se pierden, aquellos hogares destruidos, aquellos jóvenes que están esclavos de vicios, de pecados, de placeres mundanales y que no pueden salir de ahí, que están esclavos del diablo, de los demonios. Señor, tú me has salvado, tú me has transformado, tú has cambiado mi vida, me has hecho una nueva criatura. Déjame compartirles tu palabra, déjame hablarles de tu poder, de tu gloria, de la bendición que hay en mi vida, Señor. Déjame hablar de tus maravillas. Perfeccióname, Señor. Trata con mi carácter. Trata, Señor, con mi carácter. Trata con mi vida. Yo te amo, yo quiero servirte. Ayúdame, Señor. Oh Dios del cielo y Padre omnipotente, Dios eterno y bueno, sé que tú estás aquí. Sé que tú tienes propósitos con jóvenes, con caballeros, con damas, aún con los niños, que desde su corta edad tú estás tratando con ellos, que desde su corta edad ellos tienen sueños, anhelos, metas, objetivos en su vida de servirte. Haz una realidad en sus vidas, pero también te suplicamos que los formes para que no se destruyan ellos ni destruyan a los demás, sino que puedan edificar sus propias vidas, sus propios hogares, y también puedan edificar el hogar y la vida de los demás. Padre maravilloso, derrama de tu presencia sobre cada hermano, sobre cada hermana. Dios mío, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida. Rompe esas cadenas de opresión, esas ataduras que los amarran, que los esclavizan.
que los incapacitan, que los detienen para poder servirte con libertad. Pon tu mano, Señor Dios Todopoderoso. Pon tu mano, Dios mío. Pon tu mano, pon tu mano. Pon tu mano, Señor. Bendice sus vidas. Bendice sus almas. Guárdalos del mal. Líbralos del pecado. Líbralos de toda acechanza del enemigo. Líbralos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Asimismo te suplicamos, Señor, por aquellos que están enfermos, que poses tu mano sanadora, que tu virtud sanadora, Señor, descienda sobre sus cuerpos. Ese poder sanador fluye, esa gracia fluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toca los corazones, sensibiliza los corazones, da la humildad, la mansedumbre y ese amor, Señor, para poder servirte a ti y poder servir a nuestro prójimo. Levanta tus manos y promete al Señor servirle. Promete al Señor doblegar tu carácter, tu personalidad. Doblegar, hermano, esas actitudes a veces orgullosas, soberbias, altivas. Dile, Señor, ayúdame a doblegar este carácter. Oh Dios, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Enséñame a amar. Enséñame a amar. Enséñame a hacer las cosas sin interés alguno, con libertad, con desprendimiento. Oh Dios, por amor, enséñame a hacer todas las cosas para ti y para mi prójimo, sin interés alguno. Gracias, Padre. Gracias, Rey.